Canal aurículo-ventricular es el tema que vamos a abordar en la clase de hoy desde un plano más ecocardiográfico. La definición y las características, las que venimos viendo ya durante la residencia, es un defecto septal atrioventricular o canal aurículo-ventricular o malformaciones de los cojines endocárdicos, el cual pueden ser en dos grandes grupos clasificables entre parciales y completos. También tenemos el intermedio y transicional. Y todos tienen como una característica en común, que es presentar una inserción de las válvulas a la misma altura, ausencia de un tabique auriculoventricular, o sea, de la cruz del corazón, el desplazamiento anterior de la válvula aórtica, el tracto de salida del ventrículo izquierdo elongado, una rotación antihoraria de los músculos papilares y un clef mitral. Es lo más común. Asociación a trisomía 21, y también pueden asociarse a otras patologías menos frecuentes: heterotaxia, obstructivas izquierdas, falot con doble salida o anomalía del retorno venoso pulmonar. Como generalidades, el canal se presenta en un 4 o un 5% de los defectos cardíacos congénitos asianóticos, una incidencia de 0,19 o 0,2, que eso es aproximadamente cada 1000 nacidos vivos. Y como estadística dice que aproximadamente un 40 o un 45% de los niños que tengan una trisomía 21 presentan alguna cardiopatía congénita, y de estos el 45% un canal atrioventricular. O sea, es un defecto asociado muy frecuentemente al niño con síndrome de Down, junto ahí con la CIB. Se pueden detectar ya con eco fetal. Generalmente, en un estudio realizado se vio que el 18% de los defectos cardíacos congénitos detectados en eco fetal eran canal auriculoventricular, porque se puede evidenciar en un centro con experiencia fácilmente cómo hay esa falta de la cruz del corazón. ¿Qué pasa en la embriopatogénesis para llegar a una estructura o una formación de la estructura cardíaca normal, que es la que podemos ver en la imagen, donde tenemos un septum interauricular formado, un septum interventricular, las válvulas auriculoventriculares a diferente altura, con la válvula tricúspide un poco más apical que la mitral, y el septum atrioventricular, o el denominado VIAD? Para llegar a eso, nosotros sabíamos que embriológicamente hay estructuras, todas las estructuras en una etapa están conectadas por un solo canal. Se va formando el canal auriculoventricular. Es importante la aceptación de la válvula auricular y ventricular, y luego de la mitral y la tricúspide. Y para eso se desarrollan dos mamelones que se van funcionando, van formando el septum intermedio y van originando los diferentes orificios y las diferentes válvulas. Y eso se denomina el cojín inferior o dorsal y el cojín superior o ventral. Del cojín inferior o dorsal van a proceder diferentes estructuras, como el septum basal, el membranoso, el aurículo ventricular que separa el ventrículo izquierdo de la aurícula derecha, la valva septal de la tricúspide y la porción de la valva anterior de la mitral. Y del cojín superior o ventral, la valva anterior de la mitral, y el septum que separa el infundíbulo del ventrículo izquierdo. De esta forma, nosotros vamos a tener dos anillos, dos válvulas, una mitral que es bicúspide y la válvula tricúspide con tres valvas, y se van a insertar a diferentes alturas en un corazón normal. Cuando eso no sucede por un falta o por un desarrollo defectuoso de los cojines endocárdicos, una fusión incompleta de las almohadillas endocárdicas superior e inferior, que también va a generar que las válvulas se fusionen, queda una sola válvula B generalmente, o una válvula y dos anillos, un defecto tipo ostium primum, un defecto tipo CIB del tracto de entrada y una hendidura o cleft de la válvula mitral. Fisiopatológicamente, ¿qué va a causar esto? Sobrecarga de volumen, de presión, hiperflujo del lado derecho del corazón, generalmente anteriormente hiperflujo pulmonar, insuficiencia cardíaca que puede llevar rápidamente a la hipertensión pulmonar,
Retrógradamente aumento de la presión venosa central, congestión venosa, hepatomegalia, síntomas de insuficiencia cardíaca, el paciente que puede estar taquicárdico, taquipneico, todo el tiempo sudoroso, mala progresión del peso. Del lado izquierdo, insuficiencia valvular con aumento de la presión de fin de diástole, aumento de la presión venosa pulmonar, congestión, aumento de la presión capilar pulmonar, también lleva a la insuficiencia cardíaca, congestión bronquial, cuadro respiratorio y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, cuadro de insuficiencia cardíaca, como la mayoría de las cardiopatías que tienen shunt de alta presión, y este maneja alto volumen y alta presión. O sea, rápidamente puede llevar de la insuficiencia cardíaca al hiperflujo, sobrecarga, hipertensión pulmonar. Primero por hiperflujo y después puede instaurarse rápidamente la hiperresistencia. La diferencia que va a haber entre uno y otro va a ser más que nada anatómica y fisiológica. Como ya vimos en las diapositivas anteriores, el canal se puede clasificar en canal auriculoventricular completo y parcial, pero en el medio hay dos que se llaman intermedio y transicional. El canal auriculoventricular intermedio y el completo manejan la misma fisiología, o sea, se comportan como una CIA y una CIA grande. Y el canal auriculoventricular transicional y parcial se comportan similarmente a una CIA tipo ostium primum, o sea, con mayor sobrecarga de volumen que una CIA normal. Pero anatómicamente el intermedio, el transicional y el parcial tienen una similitud en la anatomía de sus válvulas, o sea, generalmente tienen dos componentes valvulares. A veces pueden tener dos anillos, como en el caso del transicional, que tiene una CIA ostium primum, el clef, y una CIB que puede ser o no restrictiva y puede no estar, y el canal auriculoventricular parcial que no tiene CIB, tiene dos válvulas a la misma altura siempre, dos anillos, y tiene la CIA tipo ostium primum con clef mitral. O sea, hay una similitud fisiológica entre el completo y el intermedio, y hay una similitud anatómica entre el intermedio, el transicional y el parcial. El canal auriculoventricular completo, como ya vimos, tiene una CIA ostium primum, el clef o la hendidura de la válvula mitral, la CIB del tracto de entrada que generalmente es grande, un anillo y una válvula B única que tiene 5 valvas, que no se denominan como normalmente conocemos, sino que tiene una valva puente anterior, una valva derecha anterosuperior, derecha inferior, o sea, hay dos componentes derecho y tres componentes izquierdo con la izquierda mural y la valva puente posterior. En el canal auriculoventricular completo también podemos tener diferentes clasificaciones si tenemos en cuenta o si tomamos en cuenta la valva puente anterior donde se inserta. Y para eso está la clasificación del Rastelli, que se utiliza para el canal auriculoventricular completo, que podemos clasificar al canal en tipo A, tipo B o tipo C, según donde se inserte la valva puente anterior con respecto al septum interventricular. Decimos que el canal completo tipo A de Rastelli, que es el más frecuente, el 65% de los casos, esa valva puente superior o anterior queda dividida en dos porciones y se inserta medialmente en el septum, generalmente de esa forma, dejando como una válvula B única con 5 valvas, con la valva puente anterior fijándose medialmente al septum interventricular. Como podemos ver en esta imagen, yo lo que hice fue como un corte de 4 cámaras donde se inserta, medialmente se inserta, queda dividida la valva puente anterior como vemos acá, que es esta división que se puede ver acá. Ya vamos a ver cómo lo vemos en el tipo B y en el tipo C. En cambio, en el tipo B, que es el 5% de los casos, la menos frecuente, esa válvula queda hendida pero no dividida del todo. Y se inserta generalmente no en la porción medial del septum como les marco, sino que se inserta un poco más hacia el lado derecho en un músculo papilar del lado derecho del septum interventricular o un poco más hacia el ápice. Y de esa forma entonces queda hendida, no dividida la valva puente anterior, y la inserción se produce del lado derecho a un músculo papilar, como podemos ver en la imagen ilustrada. Y el canal AB completo tipo C, que es un 30% aproximadamente de los casos, el puente valvar anterior no está dividido directamente y está flotando libremente por encima de estas y termina generalmente en un músculo papilar del lado derecho. O sea, está libre, flotando libremente, o free floating es
como se la denomina, una B grande ubicada debajo de la válvula B común, hasta la proximidad de la cúspide y muchas veces se asocia heterotaxia a tetralogía de Fallot. Esas son las diferencias o las diferentes clasificaciones que se pueden dar según clasificación de Rastelli, teniendo en cuenta la inserción de la valva puente anterior con el septum interventricular. Y también podemos clasificarlas con el grado de desarrollo de los ventrículos. En un canal AB balanceado, cuando ambos ventrículos se encuentran desarrollados y reciben a la válvula B en igual porción, o disbalanceado, cuando predomina un ventrículo sobre el otro, un ventrículo más hipoplásico o lo que se denomina dominancia del ventrículo que está más grande, puede ser por un mal alineamiento septal, como ya vamos a ver que puede estar a diferente altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tratar de clasificar en completo parcial o un cortocircuito VIAD que tienen características similares en algunos casos, pero en otras diferenciadas. Todos tienen generalmente cardiomegalia con insuficiencia cardíaca, algunos aparecen más temprano. El electrocardiograma típico, como ya vamos a ver, con un hemibloqueo anterior izquierdo. Y al examen físico, el soplo sistólico que casi siempre está presente. Vamos a ver si tenemos ¿no? una insuficiencia de la válvula B única, si hay algún otro componente, obstrucción al tracto de salida izquierdo, derecho. Generalmente le pedimos la placa, cardiomegalia con hiperflujo pulmonar de rápida instauración, el electrocardiograma que suele presentar la mayoría de la vez un ritmo sinusal, a veces un PR largo en un trastorno de conducción, pero lo que más llama la atención y es característico es el hemibloqueo anterior izquierdo, que el propio canal auriculoventricular, el defecto septal del ocoginete endocárdico, generalmente los tejidos de conducción, el nodo se va un poco más desplazado posteriormente cerca del orificio del seno coronario y de esa forma entonces el haz de His se desplaza más hacia abajo, hacia el borde inferior del defecto septal, y este desplazamiento de los tejidos lo que va a hacer es pérdida del miocardio del tabique interventricular y produce como la desviación del eje izquierdo en el plano frontal. O sea, el eje QRS generalmente está en ABL o entre menos 45 y menos 60, o lo que nosotros denominamos patognomónico del canal, un electro con hemibloqueo anterior izquierdo en un paciente con toda la clínica que veníamos viendo: insuficiencia cardíaca, cardiomegalia con hiperflujo en la placa. Con este electro nos hace pensar o sospechar altamente que estamos presentes en presencia de un paciente que probablemente tenga un canal auriculoventricular. Y entrando en lo nuestro, que es el ecocardiograma, tenemos que realizar un diagnóstico definitivo, una valoración completa en los diferentes ejes. Para eso vamos a tomar el eje paraesternal, el eje subcostal, el apical 4 cámaras y el supraesternal para ir diferenciando los diferentes defectos. Primero les voy a mostrar imágenes de libros que son el gold estándar, donde podemos ver en una apical 4 cámaras, como vemos bien ahí, indicada una válvula AB única, un defecto septal tipo ostium primum, un defecto interauricular, un defecto interventricular del tracto de entrada, generalmente grande. También lo podemos diferenciar los mismos defectos en un ecodoppler fetal en centros con experiencia. Ya se puede, en uno de los cortes que se realiza en fetal básicos, es el apical 4 cámaras, donde uno justamente intenta descartar esto. Como podemos observar acá, una 6A, una 6B y las válvulas AB a la misma altura. Y otros signos que también tenemos que tratar de poder valorar o evaluar en nuestros pacientes es la rotación antihoraria de los músculos papilares, que como todos sabemos normalmente están en hora 4 y 8, pero que en el canal auriculoventricular rotan. El músculo posteromedial se acerca más al músculo papilar anterior y quedan aproximadamente en rotación antihoraria entre 2 y 6. También ver el cleft o la hendidura de la valva anterior del componente mitral, y como vemos en esa imagen anatómica del libro, cómo sería la formación de un corazón normal, donde tenemos el componente mitral tricuspidio y la válvula aórtica se encuentra anclada o inserta entre ambas válvulas, y en un canal auriculoventricular el anillo, la válvula B única con las 5 válvulas, y como la válvula anterior no está anclada entre ambas válvulas sino que está más anteriorizada, lo que posteriormente nos va a dar un elongamiento del tracto de salida, o la imagen típica que nosotros denominamos imagen de cuello de ganso,
donde justamente por la pérdida de la inserción esa lo que hace es se elonga el tracto de salida, queda más anteriorizada y eso genera una diferencia o un acortamiento en la distancia entre el tracto de entrada o el inlet, un 20 a un 25%, con respecto al outlet que es de la punta al tracto de salida. Eso se puede ver tanto en una imagen por eco o en una imagen también en un cateterismo, en una angiografía también o en una ventriculografía izquierda en este caso se puede apreciar prácticamente la misma imagen. También tenemos que tratar nosotros de describir de describir y clasificar a nuestro canal si es balanceado o desbalanceado y tener en cuenta que el desbalance puede ser anatómico o hemodinámico y puede estar a nivel de las aurículas, a nivel de las válvulas auriculoventricular, del tracto de entrada ventricular o arterial. Hay diferentes mediciones que se pueden hacer para clasificar a un canal auriculoventricular entre balanceado y desbalanceado. Uno de los índices o que se puede calcular se denomina el ABBI, que principalmente utilizaba toda el área del... Hay que hacer una planimetría de la válvula B común, utilizaba toda el área y la dividía por el componente izquierdo. Posteriormente a eso nos daba un valor principalmente, que se tomaba como un algoritmo para estratificar a pacientes si tenía un ventrículo único frente, o sea, si la vía quirúrgica podía ser a una biventricular o a univentricular. Y ahí se tomaba que si el ABBI era menos de 0,67 tenía una CIB grande y podía considerarse generalmente a univentricular. Pero en el 2010 ya se propuso un nuevo estudio de la Sociedad de Cardiología de Cirujanos que generalmente modificó la BBI y lo que hizo fue poner el componente de la área del área valvular izquierda, o sea, el componente izquierdo de la válvula B única, siempre en el numerador, como podemos ver ahí, y lo que puso es el componente total de la área en el denominador. Y de esa fórmula salió el ABBI, o sea, área total sobre plano que correspondería al componente izquierdo de la válvula B única. Y entonces dijo con esta fórmula, como podemos ver ahí, que entre 0,4 y 0,6 se consideraba que estaban equilibradas o balanceadas, se podía pensar en una reparación biventricular, menos de 0,4 se habla de una dominancia derecha, mayor a 0,6 de una dominancia izquierda, pero que hay un gris entre 0,4 y 0,2, una zona de transición donde no se puede predecir si el abordaje va a ser a biventricular o univentricular, es heterogéneo, una mortalidad temprana del día del 25%, una supervivencia libre de evento del 50%. Esta fórmula no distingue más que las dominancias si va a ser para uni o biventricular. En cambio, no hay duda de que cuando era menos de 0,2 ya directamente iba a ir a univentricular. Hay otros conceptos también donde en vez de tomar esto lo que se toma es el anillo primario y el anillo secundario, o el secundarianulus, que se llama también para predecir si es que puede ir a uni o a biventricular. Son generalmente diferentes mediciones que se pueden hacer para tratar de ayudar al momento de la toma de la decisión quirúrgica. Ahora vamos a pasar a ver diferentes videos donde en este primer video lo que nosotros podemos ver en un eje coronal, en un subcostal eje largo coronal, donde uno puede ver la válvula B única generalmente flotando en el septum interventricular, y lo que vamos a ver es la elongación del tracto de salida del ventrículo izquierdo anteriorizada, o la imagen típica en cuello de ganso que es típico del canal auriculoventricular. Otra imagen de ecocardiográfica donde podemos ver en una apical 4 cámaras la válvula AB única a la misma altura, que abre generalmente y se inserta medialmente en el septum interventricular, denominado o clasificación de la Rastelli tipo A de Rastelli. En el próximo video lo que estamos viendo también es una imagen apical de 4 cámaras donde vemos cómo el componente anterior de la válvula B única se inserta en la parte derecha del septum interventricular entre un apical y un parastenal izquierdo, donde nosotros podemos clasificar a este canal de los menos frecuentes en un canal tipo B de Rastelli, y como en un apical 4 cámaras
También podemos evaluar un canal auriculoventricular completo con las válvulas AB a la misma altura, una CIA ostium primum, una CIB del tracto de entrada y sin anclaje prácticamente de la válvula o del componente valvular, aunque no es la mejor vista para evaluar el anclaje del componente anterior. Generalmente es mejor valorarlos desde su cifoide, donde puedo evaluar bien dónde se inserta el componente anterior de la válvula B única. En un paraesternal eje corto también podemos valorar cómo está la sobrecarga de cavidades derecha, un septum interventricular prácticamente aplanado por la sobrecarga de presión y de volumen, y los músculos papilares con rotación antihoraria. Generalmente lo mismo podemos hacer en una apical 4 cámara, también valorar la válvula B única, la CIA tipo ostium primum que está contra la válvula B. En ese mismo paciente podemos, en ese mismo corte con Doppler, evaluar el grado de la regurgitación o la insuficiencia de esa válvula B única, y si es a predominio del componente mitral o tricuspidio, que va a tener mucha importancia a la hora de la decisión quirúrgica o del pronóstico del paciente. Cuando mayor regurgitación tiene antes de operarse, probablemente tenga mayores dificultades a tolerar el procedimiento postquirúrgico y qué procedimiento se le puede ofrecer. Y también en el apical 4 cámaras podemos medir con el Doppler pulsado a nivel de las venas pulmonares la velocidad, que generalmente está aumentada, como en este paciente que tiene aproximadamente 1,20 m de velocidad en venas pulmonares, característico el hiperflujo pulmonar, insuficiencia leve de la válvula B única. El mismo paciente, una apical 4 cámara, donde podemos observar una CIA ostium primum, una CIB del tracto de entrada, las válvulas a la misma altura que abren y cierran normalmente. También debemos valorar en ese mismo eje si las cavidades están balanceadas o desbalanceadas. También debemos estudiar completamente desde el eje subsifoideo, en este caso tiene un derrame, un derrame pericárdico leve, y valorar el corte supraesternal que no se asocia a obstructiva del tracto de salida izquierdo, que puede estar a diferentes alturas, que no se asocia a coartación o asociación con otra patología como canal con tetralogía de Fallot. Otro paciente, un paraesternal eje largo, donde nosotros ya podemos ver claramente una sobrecarga del ventrículo derecho. También podemos valorar con una rotación, sacamos un eje corto, sobrecarga del ventrículo derecho, el componente de la tricuspide aumentado. Como podemos ver en ese mismo eco el aplanamiento del septum interventricular hacia el lado izquierdo. En una apical 4 cámaras, en este caso vemos, aparte de una CIA, también impresiona tener una CIA ostium secundo, aparte de la ostium primum, una insuficiencia valvular leve. En un subcostal del mismo paciente se ve claramente la CIA ostium primum y ostium secundum de este mismo paciente. Casos nuestros de la biblioteca, todos de nuestro instituto. Y cómo uno desde el subsifoideo puede, con una rotación, valorar justamente los tractos de salida, el tracto de salida del ventrículo derecho, y puede hacer un coronal y sacar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y de esa forma poder ver la imagen típica que habíamos visto en la angiografía. Lo podemos ver también por ecocardiografía. Otro de nuestros ejemplos de nuestro paciente, que en este caso es un paraesternal eje corto, en donde nosotros tenemos que valorar el componente de la válvula mitral para poder ver la hendidura de la válvula anterior o el cleft mitral, y también descartar con Doppler que no tenga obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho o alguna otra patología asociada. El desbalance entre ambas cavidades, este era un canal auriculoventricular transicional, la válvula B única tenía una CIA ostium primum y una CIA ostium secundum. Y mismo paciente con cómo se encuentran las cavidades dilatadas, generalmente a predominio de la cavidad derecha, y que tiene dos CIA que también se puede asociar, aparte de la CIA ostium primum, otro defecto a nivel interauricular. A veces podemos tener dos componentes que impresionen dos válvulas, un anillo. Dijimos que eso va a depender de qué tipo de canal auriculoventricular es. Y en este caso, un paciente de 3 meses que ingresa con ventilado, donde se le hace el eco
Con la sospecha de canal auriculoventricular ya se ve en el paraesternal eje largo un septum hipertrófico, una sobrecarga del ventrículo derecho que ya podemos ver. Al rotar el eco se ve una sobrecarga franca de ventrículo derecho en un paraesternal eje corto, como podemos observar ahí. Siempre en BIDI, cuando se pone Doppler, se evalúa que hay una turbulencia a nivel del tracto de salida, a nivel del tronco de la pulmonar, un gradiente aproximadamente de 33 milímetros de mercurio. Posteriormente, el próximo corte, una apical 4 cámaras, donde se puede observar claramente una válvula AB única con el defecto septal interauricular tipo ostium primum, el defecto interventricular del tracto de entrada, la válvula AB única, y se están midiendo tanto la CIB como la CIA. Y ya impresiona la válvula auriculoventricular flotando y una predominancia de las cavidades derechas, o sea, hay un canal AB desbalanceado pero por sobrecarga derecha, mal alineamiento, impresiona leve y de esa forma impresiona las cavidades izquierdas un poco menos desarrolladas. Poniendo Doppler a nivel de la válvula B única se ve la insuficiencia de la válvula B única de tipo leve, y como desde subcostal con rotación antihoraria intentando sacar el eje largo del ventrículo izquierdo se puede ver la imagen típica del cuello de ganso por elongación del tracto de salida del ventrículo izquierdo y anteriorización de la válvula aórtica, que pierde su anclaje típico entre las válvulas auriculoventriculares, y en ese momento no se evidencia ningún tipo de obstrucción, como podemos ver ahora desde un supraesternal sin obstrucción al tracto de salida se descarta coartación, y cuando hacemos un Doppler a nivel de las venas pulmonares se ve claramente la velocidad en venas pulmonares de 1,2 metros por segundo, típico con hiperflujo pulmonar. Bueno, de esa forma vimos los diferentes cortes, ejes que podemos valorar por ecocardiograma para poder clasificar a nuestro canal y tener todas las herramientas para tomar la mejor conducta quirúrgica.